Bueno, gloria al Señor Jesús, saludarlos de una manera muy especial. No sé cómo me están escuchando ahí. Bueno, saludarlos de una manera muy especial en esta hora del día. Para mí es un gusto estar en este hermoso programa de ministerio en las manos del Señor, bueno, en este hermoso programa. Y bueno, hoy añadiéndonos a este hermoso programa, a este ayuno, me presento primero que todo, ¿cierto? Porque pronto habrán personas que digan, bueno, ¿quién es el hermano Cristian? Bueno, mi nombre es Cristian Mora. Por la gracia del Señor en este momento, el Señor ha tenido en bien. eh, Soy pastor asistente de la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia, sede del Cunduy. Mi pastor administrativo, el pastor Hugo Rojas. Y bueno, por la gracia del Señor, ya sirviéndole al Señor en esta hermosa obra, en este ministerio que el Señor me ha permitido, junto a mi familia, la hermana Tania, mis hijos, Alejandro y Dylan. Bueno, para mí es un gusto saludarlos hoy en el nombre del Señor Jesucristo, saludar a mi hermana Liliana, saludar a mi hermana Ofelia Giraldo, saludar por ahí al hermano Mario, que hace parte de esta hermosa congregación también de la sede del Cunduy. Y bueno, hoy me han invitado para contar eso que ha hecho Dios en mi vida, ¿cierto? Porque a veces uno piensa que lo que ha hecho o que ha logrado es por las fuerzas de uno, pero realmente esto es solamente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero contarles que, bueno, conocí al Señor hace ya 5 años, 6 meses. Realmente soy muy joven en la vida cristiana. Pero a partir del momento en que conocí al Señor, me he enamorado tanto que yo creo que hubiese querido haberlo conocido más antes. Yo le digo a los jóvenes de mi congregación, le dice, yo hubiera querido tener su edad y haber conocido al Señor, haber podido disfrutar mi juventud en las manos del Señor. Pero bueno, mi testimonio empieza a partir de la pandemia, ¿cierto? Esa pandemia que tanto azotó el mundo, podríamos decirlo de esa manera, porque fue algo tan grande que estremeció hasta las potencias, todo lo que hubo en el mundo, y empezó en el mes de marzo. Y yo recuerdo mucho esa fecha porque fue en el mes en el que trató el Señor conmigo, marzo del 2020. Recuerdo que la abuela de mi esposa, ella estaba desahuciada en la ciudad de Cali, estaba por allá enfermita, fue a unos médicos, pero de allá vino muy mala, vino muy mal de salud, vino ya desahuciada, los médicos dijeron no hay nada que hacer, no podemos hacer nada por ella. Y resulta que ese día, precisamente a las 12 de la noche, se empezaba el confinamiento en toda Florencia, se cerraban las vías, todo. Bueno, yo tuve en bien coger mi auto, salir, incluso violar las normas, ir a recogerla al terminal, traerla. Y bueno, ella lo único que pedía ahí en su habitación era que le trajeran un cura, que le trajeran un sacerdote, ¿cierto? Pues de la religión tradicional, porque pues éramos parte de eso. Y resulta que en el miedo, en todo esto que estaba ocurriendo de la pandemia, bueno, el sacerdote nunca llegó, el cura nunca llegó porque decía, no, yo oro desde acá, yo esto, yo le hago un rezo, haga esto, haga lo otro. Bueno, pues resulta que el Señor tenía un propósito en esa familia. Y ahora es que yo entiendo, porque es que uno después de que vive tantas cosas empieza a atar los cabos y usted empieza a decir, oiga, yo como que voy a organizar esto aquí, por eso pasó esto, por eso pasó esto. En el momento no entendíamos nada, pero una hermana llamada Marta Murcia, tía de mi esposa que le había entregado la vida al Señor en Solano, Caquetá, había distinguido a un hermano llamado que ahora es pastor de la iglesia y se llama Carlos Acosta. El pastor Carlos Acosta está ahorita en Reina Baja, allá le sirve al Señor. Ella se distinguió en Solano y entonces llegó este pastor, este hermano, porque en ese momento era ayudante del pastor Jaime Cardona, y él llega a presentar al Señor y entre esa presentación, bueno, él dice, la hermana Marta me ha enviado a que ore por su madre. Y yo digo, yo empezaba a tener como ese escepticismo porque siempre había tenido la iglesia pentecostal, no me gustaba, no quería ser parte, no quería escuchar a nadie, no me parecía que no tenía nada que ver conmigo, que no me importaba. Y incluso en mi niñez yo recuerdo que cuando hacían culto cerca a mi casa, donde el hermano Consuelo, allá en los transportadores, donde el hermano Luis, que es el pescador, yo le tiraba piedras a la casa de la hermana y lo fastidiaba y bueno, hacía tantas cosas que ahora yo digo, oiga, lo equivocado que estaba, ¿cierto? Porque ahora soy yo el que hago la bulla. Entonces, resulta que el hermano Carlos Acosta llega y entonces él dice, voy a orar por la hermana, por la doña Elcira, voy a orar por ella. Y entonces él entra a la pieza, hace una oración, y a mí me parece pues normal.
incluso hasta me disgusté con mi esposa porque le dije, oiga, ¿cómo es posible que ustedes entrar? No sea irresponsable, mire, no seamos irresponsables, tenemos niños, no se sabe de pronto el de dónde venga, mire que estamos en la pandemia, todo este cuento, ese temor que nos agobiaba en este tiempo. Y resulta que ahora ya después de 3 días, cuando él hace la oración, él dice, bueno, y sigo viniendo, y mi esposa le dice, claro, siga viniendo. ¿Y cuándo vengo? No, mañana, listo, mañana. Y el hermano Carlos al otro día estaba ahí. Pues resulta que a los 2 días ya no era mi esposa la que abría la puerta, sino que era doña Elcira la que abría la puerta. Oiga, después de yo ver esta anciana que de la mitad del cuerpo hacia abajo estaba helada, ella ya no sentía sus piernas, ella ya se estaba despidiendo de su familia, ella ya estaba despidiéndose de sus hijas, de sus nietas, incluso me alcanzó a decir, oiga, Cristian, bueno, yo ya creo que ya no paso de aquí, bueno, entonces aquí es donde empieza el testimonio, aquí es donde empieza a tratar el Señor con este siervo, porque realmente uno dice, bueno, que vayan y oren, cualquier persona lo hace, ¿cierto? Pero cuando tú puedes ver un milagro real, o sea, cuando usted puede ver que esa persona desahuciada realmente se levanta y ahora está caminando, ahora está hablando, y esa persona que estaba fría y que se desahuciaron los médicos y no hay nada que hacer, que la lleven para su casa porque ella está ya ancianita, ya perdió sus fuerzas. Oiga, yo al ver esto, yo dije, esto como que está raro, esto está raro aquí. Pero el hermano Carlos Acosta siguió yendo a la casa y empezó a seguir haciendo devocionales. Voy a decirles esto con mucha sinceridad. Yo era muy apático, estaba por allá un rincón, tirado en una colchoneta, pero de pronto empieza el pastor, que ahorita es pastor, el hermano Carlos, empieza a hablar de la palabra. Y yo empiezo a ver cómo él empieza a citar unos versículos y dice que el Señor es nuestro Salvador, que Él perdona nuestros pecados, que Él puede sanar, que Él fue el que libertó, que Él fue el que dio la vista a los ciegos. Y empiezo yo a tener como una inquietud de parte del Señor, ahora lo entiendo, y resulta que yo jugaba mucho ese juego que ahora juegan los adolescentes, ese tal Free Fire, y entonces yo cojo y lo desinstalo porque no me alcanzaba el espacio para instalar la Biblia, y entonces instalo la Biblia y empiezo a buscar los versículos que el hermano iba recitando, y el Señor iba empezando tratando conmigo. Hermanos, para la gloria del Señor, el hermano terminando un devocional al tercer día, dice, bueno, vamos a orar. Y cuando yo abro mis ojos, estaba ahí en medio de ellos, orando con ellos. Y yo dije, oiga, ¿en qué momento yo me paré de ahí? ¿En qué momento yo tomé la iniciativa? ¿En qué momento? Bueno, a partir de ese momento yo le entregué la vida al Señor. Y a partir de ese momento todo empezó a fluir diferente. Bueno, yo tenía un negocio de publicidad y todo se empezó a dar y empezamos. Y entonces el hermano Carlos dijo, bueno, ¿quién le quiere entregar la vida al Señor? Yo le dije, no solamente le quiero entregar la vida, sino que ahora me quiero bautizar, porque he entendido que si este Dios sana, si este Dios levanta a alguien que está desahuciado, ¿qué más no puede hacer por mi vida? Entonces decido entregarle la vida al Señor y mi esposa, yo le digo, oiga, amor, ¿usted se le va a entregar la vida al Señor? Y ella me dice, uy, pues yo no lo he pensado todavía, pero... Y entonces empieza el Señor a tratar y resulta que un 12 de abril del año 2020, del mismo año, tomo la decisión de bautizarme y llego a las aguas bautismales. El pastor Jaime Cardona en ese tiempo nos bautizó, éramos 14 personas, de las cuales doña Alcira, la hermana Alcira fue la primera de ella. Luego ya yo creo que fui uno de los últimos. Mi esposa también fue una de las últimas, pero yo quiero contarles algo que sentí algo en el bautismo. Y es que yo lloraba como un bebé, yo lloraba como un niño y yo no podía contener, no sabía qué me pasaba. Me fui para un rincón y yo lloraba y mi estómago se movía y lo único que yo escuchaba eran voces de oraciones, voces de hermanos ahí que oraban por mí y bueno, fue algo maravilloso. Y quiero decirles que desde ahí el Señor empezó a tratar con mi familia. Empezó a tratar con mi familia, ya no fuimos solamente nosotros, sino que trató con mi suegra, trató con mis cuñadas, trató con una de mis cuñadas. Y bueno, aquí estamos ahora en un propósito aún mayor, a un propósito ya aún más grande para el Señor en mi vida. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando, sinceramente no sabía, pero Dios sí sabía qué estaba haciendo en mi vida. Y yo digo, bueno, gracias a Dios, que yo no lo estaba buscando, pero Él se atravesó en mi camino. Porque esta persona que hoy quizás están viendo en esta transmisión no era ni tantico de lo que era antes. Yo creo que la hermana Liliana sabe mucho de mi testimonio. Yo andaba incluso en algunos malos caminos con el pastor Carlos Galindo, también él salió a la obra, ahora es pastor en México, es obrero en México, por ahí vi un estado que ya lo habían
sacado la obra en México. Bueno, con él, no sé si alguien lo distinga, pero él también, yo andaba con él. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que Dios transformó mi vida, que Dios me cambió. Y empecé a caminar con el Señor empezó a darme ciertos privilegios de poder servir como ujier, como, bueno, en diferentes campos. Y por la gracia del Señor, hermanos, tengo que decir para la honra y gloria de Dios, que ahora estoy en este lugar ya como pastor asistente, y no porque yo me haya merecido algo, sino porque Dios hizo una obra maravillosa en mi vida. Dios volvió a construir mi familia, Dios volvió a darme la dignidad que había perdido. Ya no era de pronto el que estaba enseñado a hacer todas las cosas que antes hacía, sino que ahora lo que dice la palabra, ¿no? Dejando todas las viejas cosas, porque el que cree en el Señor Jesucristo y está en él, ahora es una nueva criatura. Entonces, ¿qué me resta decir de mi testimonio? Porque quisiera contar tantos detalles, pero sé que el tiempo no nos da. Y quiero concluir con lo siguiente. Yo al pastor, antes de bautizarme, al pastor Jaime Cardona, le decía, mi pastor, me llamó mucho la atención un versículo y creo que fue uno de los primeros que leí en la palabra del Señor. Y fue Lucas capítulo 9, el verso 57 en adelante, donde dice la Biblia que los que querían seguir a Jesús, y dice que yendo uno le dijo al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y entonces empezaron a poner una serie de excusas. Pero se me queda lo último que dice el Señor en el verso 62 y dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar al reino de los cielos. Y entonces el pastor Jaime me dijo, venga, ¿y por qué ese versículo? Yo le dije, porque ahora que yo ponga la mano en el arado, no quiero mirar hacia atrás. Porque el atrás, el ayer me trajo tristeza, me trajo dolor, me trajo tantos, por decirlo así, desaciertos, que hoy puedo decir que hubiera querido haber conocido al Señor mucho antes. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Y yo creo que lo que ha hecho el Señor en mi vida y en mi familia, para mí es de mucho valor. Y volver atrás no es una opción, siempre la mirada, siempre puesta en mi Señor Jesucristo. Y yo creo que hoy, si un joven me está escuchando, querido joven, yo quiero decirle, aproveche su tiempo, aproveche su vida, porque esos años que te gastas en el mundo no vuelven. Y cuando te des cuenta de que en Dios había tanto, vas a querer regresar el tiempo y no vas a poder, porque a mí me pasó, pero ahora doy gracias a Dios por ese propósito en mi vida. Y yo creo que muchas de las personas que me están viendo de pronto conocían quién era Cristian. Bueno, ahora Cristian es una persona que ya no le tira piedras allá a la hermana Consuelo, no, ahora él dice, no, así me tiren piedra, voy a seguir predicando la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, yo quiero invitarlos a que sigamos adelante con el Señor. Él es el que hace posible todas las cosas. Él es el que cambia la mente del ser humano. Él es el que transforma la vida de un hombre. Y yo puedo decirlo porque sinceramente, hermanos, he sentido eso en mi vida, que Dios ha cambiado tantas cosas y que aún sigue perfeccionándolas, porque la obra del Espíritu Santo es hasta que el Señor venga o hasta que el Señor mande por mí para rendirle cuentas allá. Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga, paz de Cristo. Hermana Liliana, de verdad, muchas gracias por invitarme y bueno, ser parte de este hermoso ayuno, y que las familias sigan confiando en el Señor. Hermana Ofelia Giraldo, Dios la bendiga. A la hermana Marina Valencia, por ahí la estoy viendo, al hermano Mario, bueno, a todos los que están conectados, saludarlos de una manera muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesús, y sigamos adelante con el Señor Jesucristo. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es la iglesia del Señor.